Hola chicos, soy el profesor Camilo Ramírez Maluenas. Bienvenidos una vez más a la clase de cálculo diferencial. Hoy vamos a hablar de las funciones logarítmicas. Más precisamente, vamos a dar un pequeño paseo por la función exponencial, función que ya estudiamos. Seguidamente vamos a introducir la función logarítmica como la inversa de la función exponencial. Asimismo, vamos a estudiar los ingredientes principales de este nuevo objeto, que son su dominio, su rango y su gráfica. También vamos a reconocer algunas de las propiedades importantes de los logarítmicos. Vamos a conocer una función muy especial llamada el logaritmo natural, el cual es la función inversa de la exponencial natural. También vamos a aprender ciertas aplicaciones que tienen los logarítmicos en el cálculo de los intereses bancarios. Y finalmente vamos a abordar unos pequeños problemas en los cuales vamos a aplicar todo este conocimiento que hemos estado aprendiendo. Muy bien. Comencemos con nuestro paseo por la función exponencial. Vamos a recordar que siempre que nosotros nos tomamos un real positivo, podemos definir la función exponencial con base a, la cual está dada por g de x igual a la x. Recordemos que esta función exponencial tiene las siguientes propiedades. Primero, este objeto es creciente siempre cuando la base es mayor o igual a 1 y es decreciente cuando este a lo tomamos en el intervalo de 0 a 1. Además, es una función inyectiva o 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si tú te tomas dos elementos en el dominio de la función exponencial y estos dos elementos satisfacen que el primero, ¿sí? Cuando tomas la base elevado a ese elemento es igual a la base elevado a ese elemento, entonces quiere decir que los elementos con los que tú iniciaste tienen que ser iguales. Como se puede ver en la gráfica, esto lo podemos evidenciar geométricamente con la prueba de la línea horizontal. ¿En qué consiste dicha prueba de la línea horizontal? Tú estudias tu función exponencial, haces el dibujo de la gráfica en R2 y empiezas a trazar líneas rectas horizontales, es decir, líneas rectas paralelas al eje X. Y cuando tú haces esos dibujos, estas líneas rectas solamente van a intersectar a lo más en un único punto a nuestra gráfica de la función exponencial. Este detalle geométrico o esta propiedad geométrica te permite definir la función inversa de la función exponencial. Eso nos da pie para definir la función logarítmica. Más precisamente, déjenme contarles de qué se trata. Bueno, entonces siempre que tú te tomes un real mayor que 0, de tal manera que sea diferente de 1, la función logarítmica en base a es aquella que está determinada por la siguiente regla de asignación. ¿Cuál es esa regla de asignación? F de x es igual a LOG subíndice A de x, que es el logaritmo en base a del valor real x. Bueno, pero esta regla de asignación está un poco extraña. ¿Cómo la vamos a entender? Bueno, pues muy fácil. El logaritmo en base a del número real x es aquel real de tal manera que cuando tú tomas a elevado a ese número real, obtienes el número real x. Así entendemos el logaritmo en base a de x. Bueno, ahora nos podemos preguntar cuál es el dominio, el rango y la gráfica de esta función. Comencemos por el dominio. Nosotros anteriormente ya estudiamos la función exponencial. Ya aprendimos que su rango es el intervalo abierto desde 0 hasta infinito. Como esta es la función inversa de la exponencial, entonces el rango de la exponencial pasa a ser el dominio de la función logarítmica. Quiere decir que el dominio de nuestra función logarítmica viene dado por el intervalo abierto en 0 hasta infinito. Bueno, ahora, ¿cuál sería el rango de nuestra función logarítmica? Muy bien. Nosotros aprendimos que el dominio de nuestra función exponencial son todos los números reales. En este caso, hacemos un pequeño cambio. ¿A qué me refiero con el pequeño cambio? El rango de nuestra función logarítmica vendrían siendo todos los números reales. Bueno, ahora, ¿quién es la gráfica de nuestra función logarítmica? Bueno, recordemos que esta función logarítmica la podemos encontrar primero trazando la gráfica x igual a y y luego vamos a trazar la gráfica de la función exponencial y vamos a hacer la ley espejo de esta gráfica con respecto a la línea recta.
Entonces, esta gráfica que nosotros obtenemos por esta reflexión espejo es la gráfica de la función logarítmica. Esa es una manera geométrica de estudiar estos objetos. Muy bien, como ustedes pueden identificar, la gráfica de la función logarítmica en base A, cuando esta base lo tomamos entre 0 y 1, tiene las siguientes propiedades. Primero, esta gráfica está a la derecha del eje Y. ¿Qué significa esto? Que tú la dibujas en el primer y cuarto cuadrante. Además está atravesando por un punto especial. ¿Cuál es el punto especial? El 1,0. Además, esta gráfica está arbitrariamente cerca del eje Y positivo. Además, como esta función es decreciente, entonces en el cuarto cuadrante se inclina hacia abajo y va disminuyendo esta inclinación a medida que X se hace más y más y más grande. Bien, ahora, ¿qué pasa con la gráfica de la función logarítmica en base A cuando este A es mayor estricto que 1? Bueno, déjame contarte que tiene las siguientes propiedades. Como tú puedes ver en el dibujo, está a la derecha del eje Y, es decir, en el primer y cuarto cuadrante. Análogamente, está atravesando por el punto 1,0 y está arbitrariamente cerca del eje Y negativo. Además, como esta función es creciente, entonces en el primer cuadrante se inclina hacia arriba y va aumentando esta inclinación a medida que X se hace más y más y más grande. Bueno, estos objetos que hemos estado introduciendo tienen algunas propiedades especiales. Déjame contarte alguna de ellas. Bueno, vamos a empezar a considerarnos tres números reales. Uno que llamamos X, otro que llamamos Y otro que llamamos A. Pero vamos a pedir que A sea mayor estricto que 0. Entonces va a suceder que el logaritmo en base A de A elevado a la X, esto siempre es igual a X para todo real X. Adicionalmente, cuando tú te tomas A y lo elevas al logaritmo en base A de X, siempre obtienes X. Y esto pasa para todo número real positivo. Adicionalmente, el logaritmo en base A del número 1 es 0. Y el logaritmo en base A de A te da siempre 1. Bueno, ahora, el logaritmo en base A de un producto siempre es igual a la suma de los logaritmos en base A de los factores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tomas el logaritmo en base A del producto X y Y, este objeto es igual al logaritmo en base A de X más el logaritmo en base A de Y. Otra de las propiedades interesantes es sobre el cociente de los logaritmos. El logaritmo en base A del cociente siempre es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes el logaritmo en base A de X sobre Y, este número real es igual al logaritmo en base A de X menos el logaritmo en base A de Y. Y finalmente, otra de las propiedades interesantes nos habla sobre la potencia de los logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente del logaritmo de la base. ¿Qué significa esto? Que cuando tú calculas el logaritmo en base A de X a la Y, este objeto es igual a Y veces el logaritmo en base A del número real X. Bueno, con las propiedades que acabamos de enunciar, nosotros podemos encontrar una pequeña relación entre el logaritmo en base A de un número real y el logaritmo en base B de ese mismo número real. ¿Cómo encontramos esa relación? Bueno, entonces nosotros aprendimos que el logaritmo en base A de X, ese es un número real. Y este número real es A a la Y igual a X. De esa última relación, nosotros podemos tomar el logaritmo en base B en la igualdad. Entonces vamos a obtener que el logaritmo en base B de A a la Y es igual al logaritmo de B de X. De las propiedades anteriormente discutidas, podemos encontrar que Y multiplica el logaritmo de B de A, el cual es igual al logaritmo de B de X. Ahora, como nosotros dijimos que Y es igual al logaritmo en base A de X, sustituimos esta expresión en nuestra última igualdad y nos queda la relación que el logaritmo en base A de X por el logaritmo en base B de A es igual al logaritmo en base B del valor X. Ahora hacemos un pequeño despeje.
Y de ese despeje obtenemos que el logaritmo en base a de x es igual al cociente donde el numerador está dado por el logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a. A esta maravillosa fórmula que ustedes pueden ver encerrada en el cuadrito rojo se le llama la fórmula del cambio de base de los logaritmos y se usa frecuentemente para pasar de una base complicada a una base sencilla. Bueno, vamos a ilustrar el uso de esta fórmula con el siguiente problema. Queremos encontrar la relación del logaritmo en base 10 del número 5 y el logaritmo en base 8 del número 5. Por la fórmula del cambio de base, nosotros obtenemos que el logaritmo en base 10 del 5 es igual al cociente dado por los siguientes logaritmos. En el numerador vamos a obtener el logaritmo en base 8 de 5 sobre el logaritmo en base 8 del número 10. Bien, ahora, los logaritmos son una gran familia de funciones, ¿sí? Por cada número real positivo, nosotros definimos una función logarítmica. Ahora, de esa gran familia, nosotros queremos fijarnos en una, así como lo hicimos con la función exponencial natural. Pues bien, vamos a definir la función logarítmico natural. Y esta función es la inversa de la función exponencial natural. A grosso modo, ¿cómo se define este nuevo objeto? Bueno, pues entonces vamos a decir que la función logaritmo natural, la cual vamos a denotar con L y N, es la función logarítmica en base E, la cual tiene una regla de asignación muy particular. ¿Cuál es esa regla de asignación? Es el logaritmo en base E de x, ¿sale? Y recuerden, esta función es la inversa de la exponencial natural. Bueno, podemos decir algunas propiedades básicas del logarítmico natural. ¿Cuáles son estas propiedades básicas? El logaritmo natural de x es igual a y si solo si la exponencial de y es igual a x. Ahora, cuando tú calculas el logaritmo natural de la exponencial a la x, eso siempre te va a dar x. Y eso sucede para todo número real x. Asimismo, la exponencial del logaritmo de x siempre te va a dar x cuando tomas x en los reales positivos. Y de la fórmula del cambio de bases, tú siempre sabes que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo natural de a. Bueno, ahora con este nuevo objeto, el logaritmo natural, vamos a aprender su interpretación geométrica. ¿A qué me refiero? Vamos a dibujarla. Entonces, cuando tú tomas valores mayores que 1 para la base, perdón, corte, nos quedamos aquí. Voy a empezar a hablar finalizando la diapositiva 18 y voy a entrarle a la diapositiva 19. Voy a empezar hablando la diapositiva 19. Comienzo. Bueno, el logaritmo natural también tiene una interpretación geométrica. Veámoslo en la siguiente lámina. Cuando tú tomas el logaritmo natural de a con a siendo un número mayor que 0, nosotros podemos entender este objeto como el área de una región muy especial. ¿Cuál es esta región? Bueno, vamos a considerar la gráfica de la función 1 sobre x, ¿sale? Y vamos a trazar el eje x. Y luego vamos a dibujar las rectas x igual a 1 y x igual a a. Allí nosotros podemos ver una región y le podemos calcular su área. El área de esta región coincide con el logaritmo natural del valor a. Esa es una bonita interpretación del logaritmo natural que se va a entender en el cálculo integral cuando empecemos a entender las áreas bajo la curva, que formalmente se entiende como las integrales. Bueno, ya con este rollo de los logaritmos vamos a empezar o vamos a aprender algunas aplicaciones. Bueno, tú sabes que cuando prestas dinero, usualmente recibes o pagas un total de dinero por este préstamo y además recibes un monto adicional. A este monto adicional es lo que le llamamos nosotros los intereses.
Sin embargo, desde el punto de vista de ético, ese interés debe ser una cantidad razonable, ¿eh? No debe ser extremadamente alto. Ahora bien, imagínate que tú quieres hacer un préstamo bancario o quieres intervenir cierta cantidad de dinero en la banca. Habitualmente, tú debes recibir o pagar un interés. Pero ¿cómo calculan el interés los bancos? Bueno, este método de calcular el interés se le llama el interés compuesto. Y te voy a contar cómo se hace. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, suponte que tú quieres abrir una cuenta en un banco, ¿sí? Con una cantidad de 1 millón de pesos. Quiere decir que tú te acercas al banco y llegas con 1 millón de pesos, ¿sí? Y el banco te acuerda pagar 1% de interés mensualmente por el dinero que tú tienes en tu cuenta. A ese 1% se le llama desde el punto de vista científico la tasa del interés compuesto. Bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo gano yo mi dinero? ¿Cómo cuento? ¿Cuánto tengo en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, etcétera, etcétera? Funciona de la siguiente manera. Bueno, cuando transcurre el primer mes, entonces tú en tu cuenta vas a tener el 1 millón de pesos con el que iniciaste y le vas a sumar el 1, vas a tomar ese 1 millón de pesos y lo vas a multiplicar por 1 sobre 100. Y ese objeto que le estás sumando además es el interés que estás ganando en el primer mes, ¿sale? Y eso lo puedes ver como 1 millón de pesos que multiplica a 1 más 1 sobre 100. Ese 1 sobre 100 es el 1% de intereses que está ganando. Ahora, suponte que tú dejas tu cuenta allí, no tomas dinero, tampoco le depositas dineros a tu cuenta. ¿Te gustaría saber cuánta cantidad de dinero tienes en el segundo mes? Muy bien. El cálculo de la cantidad es muy sencillo. Entonces, ¿tú cuánto tenías? 1 millón de pesos que multiplica a 1 más 1 sobre 100. Pero te falta sumarle los intereses. ¿Cuáles son los intereses? La cantidad que tenías en el primer mes le vas a calcular el 1%. Quiere decir que vas a sumar 1 millón de pesos más 1 sobre 100 multiplicado por 1 sobre 100. Usando las reglas clásicas de la factorización, tú puedes ver que en el segundo mes vas a tener una cantidad considerable. ¿Cuál es esa cantidad considerable? 1 millón de pesos que multiplica el término que viene de tomar el 1 y sumarle 1 sobre 100 y este objeto elevarlo al cuadrado. Ok, ya entendiste el juego. Ahora quieres saber cuánto dinero tienes en el tercer mes. Claro, tú no sacaste dinero de tu cuenta y tampoco le metiste más dinero. Bueno, pero en el tercer mes entonces vas a tener 1 millón de pesos que multiplica el número que resulta de tomar al 1 y sumarle 1 sobre 100 elevado al cuadrado. Entonces creo que de este análisis ya podemos observar cuál es el patrón, el cual nos va a dar la cantidad de dinero que vamos a tener en determinado mes del año. Ok, si tú quieres saber cuánto dinero vas a tener en el mes T, la fórmula que te lo indica es la siguiente. El 1 millón de pesos, que es el dinero con el que abriste tu cuenta, que multiplica al valor dado por 1 más 1 sobre 100 elevado a la T. A esta fórmula se le llama la fórmula del interés compuesto y la podemos generalizar. ¿Cómo la generalizamos? La podemos escribir como P que multiplica a 1 más I a la T. P es la cantidad de dinero con la cual tú comienzas la inversión. El valor I se le llama el porcentaje del interés compuesto. ¿Sale? Bueno, ya que conocemos la fórmula, vamos a resolver el siguiente problema. Imagínate que tú tienes 10,000 euros para invertir en una entidad bancaria. Y una de estas entidades bancarias te dice, oye, te voy a pagar con un interés compuesto del 0,5% mensual. Si tú quieres obtener una cantidad de 15,000 euros, ¿cuál es el mínimo tiempo que tú debes de mantener el dinero en dicha entidad bancaria para obtener este capital al final? Bueno, entonces recordemos nuestra fórmula del interés compuesto. Oye, si yo comienzo con 10,000 euros y me van a pagar con un interés compuesto del 0,5%, entonces tengo que estudiar la fórmula 10,000 que multiplica a 1 más 0,5 sobre 100 y este objeto lo elevo a la T. Ahora, como yo quiero obtener un capital de 15,000 euros,
¿sí? Entonces, esa fórmula la tengo que igualar a 15,000 y tengo una ecuación, ¿sí? Donde mi variable a despejar es la t. Yo quiero obtener el valor de t, que es el tiempo que debo de esperar para obtener esos 15,000 euros. Bueno, ahora vamos a despejar esa t. Vamos a usar nuestras propiedades que hemos introducido al comienzo de esta clase, las propiedades de la función logarítmica. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a simplificar nuestra expresión. Tenemos unos números muy grandes. Entonces, esta ecuación la podemos ver como 3 igual a 2, que multiplica a 1 más 0,5 sobre 100 elevado a la t. Bueno, vamos a dividir entre 2 nuestra expresión. Y tenemos que 2 tercios es igual a 1 más 0,5 sobre 100 elevado a la t. Ahora vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados de esta última expresión. Y lo que tenemos finalmente es el logaritmo de 2 tercios, que es igual al logaritmo de 1 más 0,5 sobre 100 elevado a la t. Ahora, al miembro derecho que ustedes ven en su pantalla, le vamos a aplicar las propiedades. ¿Qué significa aplicar las propiedades? El exponente t lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces obtenemos que el logaritmo de 3 sobre 2 es igual a t veces el logaritmo de 1 más 0,5 sobre 100. Ahora tenemos un fácil despeje. Vamos a despejar t. Cuando despejamos t, obtenemos que este objeto es igual a un fraccionario. ¿Cuál es ese fraccionario? En su numerador está el logaritmo de 3 medios y en el denominador está el logaritmo de 1 más 0,5 sobre 100. Este número es aproximadamente 81,2956. De esta última expresión podemos concluir que debemos de esperar aproximadamente 82 meses para obtener una ganancia de 15,000 euros. Bueno, vamos a abordar el siguiente problema. Queremos resolver la ecuación L logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x más 1 igual a 1. Queremos encontrar los valores para x de tal manera que tengamos esa igualdad. Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a aplicar las propiedades que enunciamos al comienzo de nuestra sesión. Entonces, el miembro izquierdo de esta igualdad lo podemos escribir como el logaritmo natural de x que multiplica a x más 1, el cual es igual a 1. Ahora vamos a tomar exponencial natural a ambos lados de la igualdad. Cuando hacemos eso, tenemos que la exponencial del logaritmo natural de x que multiplica a x más 1 es igual a la exponencial elevado a la 1. Entonces, eso es igual a x que multiplica a x más 1 igual a la exponencial. Bueno, vamos a resolver las multiplicaciones indicadas y obtenemos x al cuadrado más x menos c igual a 0. Y lo que obtenemos es una fórmula, es una ecuación cuadrática, la cual nosotros sabemos resolver con la fórmula cuadrática. Si la usamos bien, tenemos que los únicos x que satisfacen la ecuación logaritmo de x más el logaritmo de x más 1 es igual a 1. Las soluciones de esta ecuación están dadas por x igual a menos más o menos la raíz de 1 más 4 veces el número e sobre 2. Veamos el siguiente problema. Queremos escribir la expresión del logaritmo natural de 1 más x más 1/3 del logaritmo de x menos el logaritmo del coseno de x como un único logaritmo. Bueno, para resolver este problema nuevamente vamos a basarnos o vamos a apoyarnos en las propiedades que ya conocemos de los logaritmos. ¿Cómo iniciamos? Bueno, ustedes saben que 1/3 del logaritmo de x es equivalente al logaritmo de la raíz cúbica de x. Entonces, esta igualdad la vamos a reemplazar en el logaritmo de 1 más x más 1/3 del logaritmo de x menos el logaritmo del coseno de x. ¿A qué me refiero? Esa expresión es igual al logaritmo de 1 más x más el logaritmo de la raíz cúbica de x menos el logaritmo del coseno de x. Ahora, en las ecuaciones que ustedes pueden ver, ¿sale? Vamos a agrupar los dos primeros términos que están en el miembro derecho,
¿Sale? Entonces, estos dos miembros, como ustedes pueden ver, los escribimos con rojo, que son el logaritmo de 1 más x más el logaritmo de la raíz cúbica de x. A esto les vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. ¿Cuál es la propiedad que les estamos aplicando? Ese objeto es igual al logaritmo de 1 más x que multiplica a la raíz cúbica de x. Y luego le vamos a restar el logaritmo del coseno de x. A estos dos nuevos términos, nuevamente les vamos a aplicar propiedades de los logaritmos, el cual nos dice que es igual al logaritmo de un fraccionario, el cual el numerador está dado por 1 más x que multiplica la raíz cúbica de x y el denominador está dado por el coseno de x. Finalmente, vamos a abordar nuestro último problema. Vamos a estudiar la función dada por logaritmo de 2 más el logaritmo de x. Queremos conocer su dominio, su rango y también queremos saber cómo está dada su función inversa. Comencemos estudiando el dominio. Para eso, quiero que observen que la función h la podemos ver como la composición de una función f que viene dada por el logaritmo natural seguida de la función logaritmo de 2 más x. Quiere decir que h es la composición g compuesta con h. Quiere decir que encontrar el dominio de h es equivalente a encontrar el dominio de la función composición. Bueno, recordemos que el dominio de la función composición g compuesta con f está conformado por aquellos reales que están en el dominio de la función f y que además cuando tú los evalúas con la función f, estos caen en el dominio de la función g. Bueno, eso nos dice, oye, tenemos que estudiar el dominio de f y el dominio de g. El dominio de f viene siendo el intervalo abierto en 0 hasta los infinitos. Y el dominio de la función g, el logaritmo de 2 más x, viene dado desde el intervalo abierto en menos 2 hasta infinito. Entonces, debemos encontrar los reales x que se encuentran en el intervalo abierto en 0 hasta infinito, de tal manera que cuando tú los evalúes con la función f, que es el logaritmo natural, esos vienen a caer en el intervalo abierto en menos 2 hasta infinito. Bueno, la verdad no tienes muchas posibilidades, ¿sí? Como f, como la exponencial es la inversa del logaritmo natural, entonces tú puedes ver claramente que los únicos reales que satisfacen dicha condición son los que se encuentran en el intervalo abierto desde e a la menos 2 hasta infinito. De ese análisis que acabamos de ver, podemos concluir que el dominio de nuestra función composición o el dominio de nuestra función h es el intervalo abierto desde e a la menos 2 hasta infinito. Bueno, ahora vamos a estudiar el rango de la función. Como les dije, la función h la podemos ver como la función composición de g y f, donde f es el logaritmo natural y g es el logaritmo de 2 más x. Eso quiere decir que estudiar el rango de la función h es lo mismo que estudiar el rango de la función composición. Ahora, el rango de la función composición lo podemos ver de la siguiente manera. Lo podemos ver como los reales, que son iguales a los logaritmos naturales de x, donde x vive en el intervalo abierto desde e a la menos 2 hasta infinito, y esos y los evaluamos en g. Son los valores que toma la función g, de tal manera que y satisface esa condición. Ahora bien, nosotros sabemos que x está viviendo en el intervalo abierto desde e a la menos 2 hasta infinito. Eso quiere decir que el logaritmo natural de x, que son los y que queremos encontrar, toma los valores en el intervalo desde menos 2 hasta infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de nuestra función composición está conformado por los g evaluados en los reales y, ¿sí? Y ese objeto es igual al logaritmo de 2 más y, donde esos y solamente los podemos tomar en el intervalo abierto desde menos 2 hasta infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de la función composición son los números reales. Así concluimos que el rango de nuestra función h son los números reales. Bueno, ahora vamos a estudiar la función inversa
de h. Como vimos anteriormente, h es la composición de dos funciones, una que llamamos f y otra que llamamos g. ¿Sale? Nosotros aprendimos que la función f y la función h son inyectivas o uno a uno, pues son funciones logarítmicas. Y anteriormente en una de nuestras sesiones aprendimos que la composición de funciones inyectivas o uno a uno también son inyectivas. Eso quiere decir que nuestra función h es inyectiva y eso nos da condiciones para pensar de que existe la inversa. Quiere decir que su inversa sí existe. El problema tiene solución. Podemos encontrar la inversa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces nosotros sabemos que la función h, su dominio son los números reales y su rango va desde el intervalo, la función h tiene asociada su respectiva inversa, ¿sí? Su dominio van a ser los números reales y su rango va a ir desde el intervalo abierto desde a la menos 2 hasta infinito. Ahora necesitamos saber cómo es su regla de asignación. Bueno, entonces la función h viene dada por el logaritmo de 2 más el logaritmo de x y eso es igual a un número real que vamos a llamar y. Pues vamos a aplicar las operaciones elementales que hemos estado usando de los logaritmos y la exponencial y vamos a despejar la x. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, esa expresión la vamos a elevar a la exponencial. Entonces cuando hacemos eso tenemos que la exponencial del logaritmo de 2 más el logaritmo de x, eso es igual a la exponencial de y, lo cual es equivalente a 2 más el logaritmo de x igual a la exponencial de y. Ojo, queremos despejar a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ambos miembros de nuestra última igualdad vamos a restar menos 2. Y obtenemos logaritmo de x es igual a e a la y menos 2. Ahora esos términos los vamos a elevar a la exponencial. Y tenemos que x es igual a la exponencial elevado a la exponencial de y menos 2. Y esta es la regla de asignación para la función inversa de la función h. Bueno, entonces, en conclusión, nuestra función h está dada por la regla de asignación e elevado a la e de x menos 2. Y así concluimos nuestro último problema. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que hoy dimos un breve paseo por la función exponencial. Seguidamente introdujimos la función logarítmica como la inversa de la función exponencial. También estudiamos sus ingredientes principales, que son el dominio, el rango y su gráfica. También reconocimos algunas de sus propiedades básicas. Conocimos la llamada función logaritmo natural, la cual es la inversa de la función exponencial. También aprendimos una aplicación de los logaritmos en el cálculo de los intereses compuestos. Y finalmente abordamos algunos problemas relacionados con los logarítmicos. Bien chicos, les deseo feliz día. Bye bye. Cuídense.